Listo. Por favor. Excelente. Bueno, muy buenos días. Ya como Magalí estuvo anticipando, ya se quejó del horario, pero con Efectivamente. fuerza. Feliz por el resultado de la selección y feliz por otras cosas. Vamos a dar inicio al Ateneo Semanal. En esta oportunidad le toca al equipo fonoaudiológico del servicio. En el área de equipamiento auditivo, esto está bajo el cargo o la coordinación de Magalí Legari, y hoy va a estar al frente coordinando la presentación la licenciada Mercedes Filippis, y obviamente siempre participando también con Verónica Politis. Vamos a hablar un poco de equipamiento auditivo. Las tres licenciadas lo que hicieron es preparar diferentes casos para presentar la forma de aparición de la sintomatología, los síntomas que pretenden y que se puede tratar, y con qué equipamiento o tecnología necesitan progresar para lograr la mejoría sintomática y comunicacional del paciente. Así que, Mercedes, el Ateneo es tuyo. Empieza más. Bueno, buen día a todos. Gracias, Ricardo, por la presentación, siempre. Y la realidad es que sí, pensamos con las fonos que formamos el equipo, entrarles algunos casos clínicos, sobre todo poniendo el énfasis en qué buscamos a través de la presentación del caso para que podamos seguir mejorando la forma del abordaje otoaudiológico de los pacientes que nos consultan. Por eso, como una idea general, para que nos vayan siguiendo mejor, les mostramos acá lo que trajimos. El primer caso es un paciente que concurre al servicio con un diagnóstico de Meniere dentro de lo que serían los hidros endolinfáticos de 60 años, y lo que queremos marcar sobre todo, más allá de hablar de algunas cuestiones propias del caso, es cómo podemos mejorar la proyección del seguimiento de estos pacientes. Tenemos un segundo caso de una persona que concurre con un sistema Bicross, con 89 años, en donde detectamos que su mejor oído, o sea, el oído que recibe la información del sistema, se encuentra con muy mala discriminación luego audiométrica. Entonces, bueno, un poco es ver qué podemos hacer o cuáles son los pasos, los pasos a seguir en un caso como este. El tercer caso que traemos es un paciente que en realidad consulta porque tiene percepción de acúfenos, ese es su motivo de consulta, con 83 años, que no es lo más común, pero bueno, se dan, y en el cual, además de los acúfenos, coexiste una hipoacusia neurosensorial leve a moderada. Entonces, bueno, ver cómo podía ser la propuesta terapéutica de una terapia sonora a aplicar. Y el cuarto caso es un caso que nos tiene ahí medio desvelados, porque se nos presenta una paciente con 58 años, que cuando llega al servicio presenta una hipoacusia súbita, o una supuesta hipoacusia súbita bilateral, sin nada de discriminación audiométrica, y bueno, queremos ver esto, estamos evaluando su candidatura a implante coclear, que es algo bastante claro de determinar, pero también investigando qué es lo que ha pasado. Así que vamos a comenzar. Pasamos, Mechi, a la próxima, por favor. Vamos a ir de lleno al caso clínico número 1. Nosotros tenemos de entrada la idea de que se ha avanzado mucho en lo que es equipamiento de pacientes con hidrops en general, y específicamente en este caso con un Meniere que está diagnosticado. Tenemos en el servicio un equipo de evaluación, de diagnóstico, de seguimiento de los pacientes con vértigo, vertiginosos, o con síndromes vestibulares en general, muy interesantes. Se facilita mucho el trabajo de esa forma. Creemos que además esto de poder hoy contar con las evaluaciones subjetivas y objetivas que han evolucionado tanto para permitir esta subcategorización de los síndromes vestibulares. Hay un Ateneo dado por la doctora Piras, que está en lo que sería el YouTube del servicio, que no tiene desperdicio. Ha hablado mucho Fabricio Martínez también con nosotros de las pruebas que se pueden realizar para hacer estos diagnósticos. Contamos con Verónica Gatica, con la doctora Soto, con la doctora Ludmila. Es un equipo fuerte. Eso ayuda a saber, cuando tenemos el paciente en el área de equipamiento, qué es lo que está sintiendo en realidad y cuándo es el mejor momento de pensar en su equipamiento. Así que esa parte está facilitada.
nosotros también tenemos desde el lado de la audiología muchos más recursos que antes para equipar a un paciente con Menier, porque las tecnologías electroacústicas no solo han mejorado en su calidad, en cuanto y en tanto los micrófonos de los audífonos en general y los parlantes tienen menos distorsión, y entonces situémonos en, bueno, ¿por qué tanto cuidado con un paciente con Menier? Porque la sintomatología del Menier no es solamente la hipoacusia, de hecho no es el síntoma que los trae generalmente a la consulta. Es un paciente que hasta que llega a un área de equipamiento pasa mucho tiempo, porque su mayor problemática son los vértigos, todo el cuadro vestibular que lo tiene totalmente desconcertado, que lo pone en una situación muy complicada, de mucho tiempo de estudios, en donde justamente, aunque se ha avanzado, cuesta llegar a determinar cuál es el diagnóstico. Y también hay que esperar a que se estabilice, por ejemplo, uno de los síntomas, que es la audición, para pensar en que tenemos que intervenirlo o que podemos intervenirlo. Entonces, la sintomatología no es solamente la hipoacusia, ni es la primaria. Tenemos un paciente que concurre con muchas problemáticas en conjunto, el vértigo, la hipoacusia, que muchas veces es fluctuante hasta que se estabiliza, generalmente es en un oído, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hay que ver cómo está el otro oído para cuando le agarra Menier en uno de ellos. Y después también está la sensación de presión aural y está el acúfeno, que justamente también es uno de los síntomas que movilizan las posibilidades de dar una propuesta terapéutica de equipamiento antes, porque hoy sabemos que podemos manejar o podemos mejorar la calidad de vida de este paciente a través de disminuir esa molestia, ese síntoma que lo tiene realmente muy complicado, como el vértigo. Entonces, bueno, ¿qué tipo de tecnologías disponemos hoy? Muchísimas. Hay que evaluar, pásame Mechi por favor a la próxima, hay que evaluar qué es lo que vamos a pensar, que le podemos sugerir como mejor equipamiento. Y eso no solo depende de lo que contamos, o sea, contamos con audífonos, con sistemas cross, con sistemas osteointegrados, contamos con la posibilidad de un implante coclear. Acá les traigo, fíjense que es una audiometría, que de hecho va a ser la que vamos a trabajar con el caso, pero digamos, si vemos la audiometría, nosotros no podemos saber, solo por ver la audiometría, cuál es el equipamiento que vamos a usar cuando la etiopatogenia es un hidroxendolinfático. En realidad no podemos casi nunca, pero menos en estos casos, porque hay que ver qué es lo que lo trae a esta consulta, qué sintomatología tiene, digamos. Podríamos tener la misma audición y en el primer paciente que el motivo de consulta sea que el acúfeno es realmente intolerable, que le está afectando mucho su calidad de vida, que comunicacionalmente se maneja bastante bien. También por eso es importante saber la edad, ver las necesidades auditivas sociolaborales y académicas que tienen, o sea, según para qué utiliza la audición es que va a tener el motivo de consulta y sus preocupaciones más para un lado o más para el otro, ¿no? Pero bueno, la sintomatología en sí, en el primer caso podría ser justamente que la problemática es el acúfeno, y entonces tendríamos que tratar de ver cómo estimular ese oído derecho de la mejor manera posible para que con estimulación auditiva y con alguna herramienta de generador de ruido le demos respuesta a la disminución de la percepción del acúfeno. O si eso no fuera posible, pensar en un implante coclear, porque si a este paciente pensamos en dejar de estimular el oído derecho para llevar la información al oído izquierdo, como podría ser con un sistema osteointegrado o con un sistema cross o bicross, no estaríamos trabajando sobre el síntoma que lo trae como motivo de consulta, ¿sí? Porque no estaríamos generando una disminución de la percepción del acúfeno con un sistema de traspaso de información al oído mejor. Por ejemplo, podríamos pensar en utilizar algún tipo de terapia sonora en el ambiente, pero ahí hay que tener cuidado, por eso es tan importante evaluar al paciente y saber qué estamos haciendo cuando ponemos una terapia sonora, porque si le ponemos un sonido en el ambiente, el que va a escuchar el sonido, el volumen que se va a determinar, lo va a dar el oído izquierdo. Entonces, en todo caso, tendríamos que pensar en cómo hacemos para llevarle la información directo al derecho. No me voy a meter por ahí, pero me pareció muy importante hacer esta distinción. En el caso 2, por ejemplo, en contraposición con la misma audiometría, podría ser un paciente que tiene un hidrops, pero que ya el acúfeno está habituado, que no es un gran problema, y sin embargo lo que lo trae a consulta es su gran dificultad comunicacional.
que hace mucho esfuerzo para escuchar, que no está pudiendo laboralmente, que después de tantos años de haber estado buscando diagnóstico, de ya estar estabilizado médicamente, de que ya no tiene mareos, de que quiere trabajar, no logra con su discriminación auditiva ni en silencio, ni en lugares ruidosos, o no logra localizar el sonido y quiere mejorar esos aspectos comunicacionales. Bueno, entonces el equipamiento totalmente va por otro lado. Tenemos que pensar en qué tan funcionante está ese oído izquierdo, que es su mejor oído. Desde ya, tener en cuenta la tolerancia a la amplificación de cualquiera de las propuestas que tengamos, porque hay una distorsión propia coclear en el E-Drops, entonces hay que medir eso y ver las posibilidades reales del equipamiento, ¿no? Como en todos los casos, uno propone, pero también hay que ver qué es lo que se puede. ¿Me la pasás, Mechi, a la próxima? Ya hemos hablado también en cursos y en otros ateneos que hay que tener en cuenta específicamente cuando pensamos en equipar a un paciente con Meniere, el hecho de tener canales de programación independientes, que haya memorias para los distintos momentos, porque la pérdida auditiva, aún cuando ya está, digamos, en una situación de estabilización, nosotros hemos pautado como un marco general que cuando la hipoacusia se estabiliza, o sea, se determina como que ya es estable y equipable y pasan 3 meses en que está estabilizada, podemos pensar en que se puede equipar, ¿no? Pero esto también hay que medirlo y ver en las necesidades propias de cada paciente. Pero aún así puede tener, o sea, estar pensando en un equipamiento y que esté estabilizado no significa que no haya fluctuación. Con lo cual es muy importante que el audífono tenga programaciones para momentos en donde está mejor y momentos donde está peor, que tenga la posibilidad de un muy buen reductor de ruido, porque la intolerancia a los sonidos que tienen es muy importante en algunos de los casos, y el audífono no hay que pensarlo como que va a incrementar la intolerancia. Hay dispositivos de ayuda auditiva que vienen con compresores automáticos según los ambientes y según los niveles de ruido, y eso generalmente es una gran ayuda para este paciente, pero no lo tienen todos los audífonos, y no lo define el valor del audífono ni la marca, lo define que el modelo que se haya elegido sea el apropiado, porque los audífonos no son genéricos, y aún audífonos de niveles económicos similares no se comportan igual en la calidad del parlante o del micrófono. Bueno, seguimos en la otra, Mechi, así no me demoro tanto. Vamos al caso propiamente dicho, que es un paciente que cuando llega a la consulta llega en el 2018 y tiene 60 años, llega porque está con un acúfeno que lo está molestando mucho, o sea, le interfiere mucho en su calidad de vida en el oído derecho, y que refiere que con el audífono que está equipado ya está un poco mejor, pero sobre todo cuando se lo saca se hace muy intolerable su vida diaria con el acúfeno. Entonces, la indagación de antecedentes nos deja ver que él comienza con vértigo y acúfeno en el 2006, que consulta a varios otorrinos, que realiza todos los estudios que le piden, y le diagnostican Meniere en 2008. Le dan medicación, seguimiento otorrinolaringológico, y el equipamiento auditivo se lo proponen en el 2012. El paciente entonces llega al servicio en el 2018 con esta audiometría que observamos, y en ese momento tiene un sistema RIC que cuando se evalúa el rendimiento da una ganancia muy insuficiente. Entonces nosotros lo que hacemos es darle algunas pautas, se calibra el equipo siempre y cuando el software lo permite. En este caso, lo que hicimos fue ver que el parlante que tenía el dispositivo y el sistema que tenía era apropiado, pero estaba colocado con una adaptación abierta. Eso es un punto que pasa muy frecuentemente cuando hay E-Drops, cuando hay acúfeno, porque uno sabe que si el otro oído está en una situación mucho mejor, si generamos en un paciente que ya tiene presión aural, tiene sensibilidad auditiva, una obturación, empeora. Entonces está el criterio, por suerte, de tratar de ventilar ese oído equipado. El tema es que hay niveles de ventilación que son mejores o son propicios o son beneficiosos para lo que buscamos como objetivo, y otros que no, porque en este caso estaba con una adaptación instantánea abierta. Entonces, un poco lo que quiero mostrar es que nosotros en ese momento le hacemos la detección de que el rendimiento del audífono es bajo, que aunque el auricular, lo que quise decir es que era un audífono que se le puede cambiar el tipo de auricular, ahora lo vamos a ver con la próxima, pero que estaba también con un poco más bajo nivel que lo que uno con criterio de
digamos, un criterio general podría pensar, y se lo mandan, se le dan pautas para que mejore eso y concurra de nuevo. Pero el último control que tuvimos fue ese mismo día, o sea, esa fue la última vez que lo vimos. Pásame la siguiente, Mechi. Bueno, esto es lo mismo para que vean que el estado del oído medio está bien, ahí está la audiometría. Fíjense la audición del oído izquierdo también como detalle. Y bueno, fíjense el umbral de máxima discriminación del oído derecho. Está equipado con un audífono, con un rendimiento. Mostrame la próxima, Mechi. Esto también me parece importante porque la realidad es que hoy con el estudio de electrococleografía no solo nos permite, le permite al médico corroborar un diagnóstico de hidrops, sino que viene muy bien para control de lo que es la medicación, para ver cuando el paciente dice que hay mucha distorsión, aún cuando ya esté equipado, poder chequear que no haya tenido alguna recidiva de presión en el oído. Tenemos un departamento de electrofisiología trabajando muy a la par y eso es una gran ventaja también. Así que está bueno. La próxima, Mechi. Esto es para mostrar que la ganancia del audífono con el que estaba equipado es una buena ganancia, pero si la adaptación es abierta, se está perdiendo. Nosotros lo vemos en el software, lo vemos bien, pero eso no le está llegando al paciente. Y ahí tenemos hacia la derecha, acá, hacia la izquierda en realidad, una gráfica de que el parlante, que era un parlante suave en realidad, llega a cubrir la pérdida. Pero pásame la siguiente, Mechi. Acá vemos que en realidad cuando el parlante, los audífonos que son RIC, que tienen el parlante en el conducto, uno cuando los ve, son todos iguales, o cuando se ven sin saber cuál es el audífono que el paciente utiliza, son iguales. Me parece importante que sepan que esta potencia del parlante es significativamente diferente para los rendimientos que queremos. Y aunque la curva de los parlantes más suaves, o por ejemplo la curva del gráfico en los parlantes más potentes se vean parecidas, es como el motor del audífono, no da lo mismo, ¿sí? Y en tanto la adaptación abierta no es como el caso ideal para este paciente, fijémonos que acá tenemos opciones de adaptaciones cerradas y en un hidrops tampoco daría lo mismo pasar de una adaptación abierta a una adaptación cerrada completa, que no tenga ventilación. Así que por ahí lo ideal es trabajar con un molde personal en donde la ventilación se mantenga. La siguiente, Mechi. Bueno, en este caso, el paciente entonces sin audífono no tenía discriminación y con el audífono obturando el oído izquierdo con ruido blanco para que no participe en la prueba, da un 12%. Es una ganancia muy baja, teníamos un umbral de máxima discriminación a 40 decibeles. Entonces, las medidas fueron tendientes a mejorar eso. Esas fueron las sugerencias. La siguiente, Meche. Y la propuesta de traer este caso, que realmente fue una vez que lo vimos, porque la verdad es que muchos de los pacientes que tienen hidrops hoy en el servicio andan bien equipados, digamos, hemos logrado hacer una mejora en la calidad de esta población. Pero creo que lo que podríamos mejorar es eso. Yo pude saber que el paciente, por ejemplo, ha vuelto después a la casa comercial y no tenía actualización de estudios, porque el paciente refería que después de lo que se hizo en ese momento andaba mucho mejor, pero no hay un rendimiento que avale eso. Y también pudimos saber que el paciente volvió en el 2019 a la parte, digamos, médica por algunas sintomatologías de vértigo, y que fue abordado médicamente y que estuvo muy bien, se le hizo el estudio justamente que determinaba ver que había presión en el oído nuevamente, y con eso se medicó y se mejoró su sintomatología. Pero no hubo una vuelta al servicio de equipamiento como para ver además cómo está el estado del oído izquierdo, que es el que realmente en este caso a mí me quedó ahí diciendo, bueno, me gustaría saber qué tanto esfuerzo de escucha está haciendo. Uno abordó la necesidad puntual del oído derecho, pero el oído izquierdo necesita un seguimiento. Entonces, hacer la definición del tiempo de intervención con el equipamiento fue un gran logro. Que hagamos la selección en el servicio para determinar el equipamiento fue otro gran logro. Hay que pensar que al derivar el paciente para que vaya a adquirir el equipo, además de la orden médica, siempre lleve el informe del servicio, porque ahí nosotros no solo ponemos el audífono, sino ponemos el tamaño del parlante, la adaptación que pedimos, que queremos, y ponemos también qué tipo de algoritmo y de qué manera va a ser el encendido.
y que lleven la audiometría, la logoaudiometría, y en estos pacientes, como en casi todos, pero en estos más, el nivel del umbral de inconfort, ¿sí? Entonces, hacer el control de rendimiento del equipamiento en el servicio durante los primeros 3 meses de equipado es fundamental, como para que veamos que está bien, y en esta población hacer un control cada 6 meses nos parece algo óptimo. Bueno, vamos con vos, Mechi. Hago Paso. unas preguntitas, ¿sí? ¿Podemos Bien. hacerlas, Ricardo, te parece, si es posible? ¿Podemos hacerlas al final? ¿Podrá ser? Porque en realidad vemos que el tiempo por ahí está medio jugado, ¿te parece? Como ¿Puede ustedes ser? quieran, me parece que Muy- no, porque son patologías distintas Bueno, y no va a entonces, alcanzar el tiempo, pero bueno, como diga. quieran, dale. No, dale Uno, entonces, diga. en general hablamos siempre de que el equipamiento lo queremos hacer ya desde pequeñas pérdidas y en forma temprana. Bien, en particular en el hidrops, ¿cuándo sugieren ustedes que el paciente con un oído activo comience a hacer estas elecciones? ¿Cuando está estabilizado, cuando tiene respuesta al tratamiento, o se abordaría también rápidamente como en los otros casos? Y lo que terminamos como de previsualizar en el ITAE fue que la estabilización, digamos, del cuadro fuera primaria, o sea que el cuadro, desde ya que la presión del oído esté estabilizada, y que la audiometría estuviera estabilizada también por 3 meses. Pero bueno, eso es un criterio que también lo tenemos que terminar de definir, pero estamos manejándonos con ese macro, entre 3 y 6 meses de estabilización del cuadro. Y en el caso del acúfeno que tiene este paciente en la primera etapa para el abordaje, Lo que ¿también pasa es harías que lo mismo? mientras hay digamos, una situación activa de presión en el oído y hay tanta distorsión y está como en estado de ecoestrés, la terapia sonora direccionada tampoco es un criterio que por lo menos yo utilice. En todo caso se hace un acompañamiento con terapia sonora en el ambiente o buscar alguna manera, pero se cuida mucho de no darle más trabajo que lo que ya tiene al oído, pensando en función muy global la respuesta, ¿no? No se intenta estimular en el momento en donde está en agudo. Bueno, un criterio bárbaro diferencial para lo que es el paciente con un acúfeno insoportable o difícil de tolerar, con un hidrops activo y el paciente en general. Así que vamos con el otro. Y ahí Ariel está viendo que nos están hackeando, nos están haciendo unas rayas verdes en las presentaciones que las va limpiando de a poco. Pero Así que es sí, verde, siempre con el sí, verde en es CEMIC y acorde con la esperanza no institucional, tenemos pero problema. bárbaro. Dale, adelante. Bueno, Mechi, discúlpame, anda tranquila porque si presentamos 2 de los 4 casos de esta manera y sirve, se hace una segunda parte, ¿sí? Así que avanza tranquila. dale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. El caso clínico número 2 es sobre el sistema Bicross. Y antes de presentarlo voy a hacer una breve descripción sobre cómo funciona este sistema. Para poder empezar a hablar sobre el mismo es muy importante... Ay, a ver, esperen que tiene que funcionar todo ahora. Es muy importante antes empezar a hablar sobre cómo funciona el sistema Cross. Este sistema consta de 2 componentes. Un audífono transmisor, también conocido como audífono Cross, que se coloca en el oído sin audición, y un audífono receptor que se coloca en el oído con audición normal. Lo que hace este sistema es captar toda la información que ocurre del lado sin audición y la transmite de manera inalámbrica al oído con audición normal. Es requisito para poder utilizar este sistema que los pacientes presenten hipoacusia neurosensorial unilateral. Por el contrario, con el sistema Bicross, el paciente, además de presentar un oído sin audición, presenta además un oído con hipoacusia. Entonces, de esta manera el sistema Cross lo que va a hacer es tomar lo que ocurre de este lado del oído sin audición, lo transmite de manera inalámbrica al oído que presenta hipoacusia, pero en este caso el audífono que está colocado, además de recibir la información del oído contralateral, va a amplificar de manera adecuada en ese oído que presenta hipoacusia. Ahora bien, para que este sistema funcione, es muy importante que el oído que presenta mejor audición tenga una hipoacusia de hasta grado moderado, ¿sí? Porque se va a valer de ese oído para poder funcionar.
Ahora bien, lo que hay que tener muy presente es que estos sistemas no restablecen la binauralidad, porque el oído lo que va a estar haciendo, el cerebro, perdón, lo que va a estar haciendo es recibir la información que toma de un solo lado. Pero sí es muy importante, y no es menor, es que el paciente va a recuperar el acceso al sonido del lado que presenta audición. Y, perdón Maga, pero te veo ahí al costadito y me desconcentra. Ahí voy. Entonces, al recibir el sonido que ocurre del lado que no presenta audición, de manera inalámbrica en el otro oído, va a reducir el efecto sombra de la cabeza. Si bien no restablece la binauralidad, entonces tampoco podemos pretender que la localización sonora sea precisa y no va a actuar específicamente sobre la percepción del acúfeno. La situación en donde se presenta mayor beneficio es cuando el habla se presenta al lado sin audición, y ese beneficio se ve potenciado si además se utilizan micrófonos direccionales. Pero, por el contrario, la evidencia sugiere que el sistema cross y bicross puede causar dificultades de comprensión en diferentes situaciones de escucha, como ser cuando el ruido, por ejemplo, se ubica del lado sin audición y el habla proviene del frente, o cuando el ruido proviene de enfrente y el habla se ubica del lado que presenta audición o presenta hipoacusia. Y la tercera situación en donde la comprensión del habla no se ve favorecida es cuando el habla proviene del lado que tiene mejor audición o presenta hipoacusia y el ruido proviene de diferentes direcciones como ser de enfrente, atrás y del lado sin audición. En estas situaciones está demostrado que el sistema cross y bicross no tiene un muy buen funcionamiento, entonces lo que se le indica al paciente es que en esos momentos interrumpa la señal del cross para favorecer la comprensión del habla en ruido. Entonces, para finalizar y para tener en cuenta, es muy importante cuando pensamos en este sistema bicross, pensar en la edad que tiene el paciente, por esto que acabo de mencionar. Si bien este sistema es muy importante para captar lo que está pasando del lado que no presenta audición, el paciente va a tener que poder manipular el entorno sonoro en situaciones específicas como las que acabo de mostrar, y tiene que tener, y acá hago relación también a la capacidad cognitiva, tiene que tener la posibilidad y la capacidad de poder discernir qué situaciones no lo favorecen para poder interrumpir la señal del dispositivo cross. Como acabo de mencionar, el grado de hipoacusia también es muy importante, dado que vamos a estar valiéndonos del oído que presenta mejor audición. Esta hipoacusia no debe superar el grado de moderada. La motricidad, por esto mismo, de tener la posibilidad de interrumpir la señal del cross en las situaciones que no está recibiendo buena información, y la motivación y las expectativas, porque el paciente tiene que saber cómo va a funcionar este dispositivo, qué expectativas tiene que tener con el mismo, por esto mismo que acabo de mencionar de que no va a poder localizar en forma precisa y no va a tener una binauralidad real. Entonces el paciente tiene que saber cómo funciona bien este dispositivo y estar motivado a utilizarlo, porque muchas veces pacientes que presentan, no ocurre en todos los casos, pero pacientes que presentan hipoacusia neurosensorial unilateral, no toman real dimensión, por tener un oído bueno, de qué está ocurriendo y quizá no están motivados a utilizar dos dispositivos. Ahora sí, vamos a presentar el caso. Es una paciente de 89 años de edad que concurre para calibración de sus audífonos, especialmente el de oído derecho por falta de uso. La paciente refiere síndrome vestibular crónico, acúfeno no permanente en ambos oídos y ser usuaria del sistema bicross hace 6 años. Esta es una audiometría que se realizó en abril de este año, en donde presenta una hipoacusia neurosensorial de grado moderado, ya casi en el límite con el grado severo, y una hipoacusia neurosensorial profunda del lado contralateral.
Observamos una buena discriminación del oído izquierdo, el umbral de máxima discriminación se encuentra en 90 decibeles y tiene una discriminación del 100, y tiene solamente percepción de la voz en el oído derecho. Cuando concurre a consulta, antes de realizar la calibración se hace un rendimiento, en donde se observa que presenta con el audífono en oído izquierdo un 48% de palabras, y en frases con ruido un 56%. ¿Sí ven por acá? Cuando se evalúa el sistema CROSS no obtiene beneficio. Se realiza la calibración, logramos mejorar este umbral de máxima discriminación en las palabras, obtiene un 64% y frases con ruido un 68%. Si bien la paciente refiere escuchar mejor, si recordamos su logoaudiometría, estaríamos en un 64% aproximadamente por acá, y en realidad lo que necesitamos es alcanzar entre un 90 y 100%, con lo cual no está obteniendo su umbral de máxima discriminación. Lo que se le sugiere a la paciente en esa consulta es discontinuar el uso de CROSS y utilizar más el audífono de oído izquierdo, porque lo que ella refería es que además de no utilizar su audífono de oído derecho, el audífono de oído izquierdo lo está usando muy poco. Concurre 3 meses después de uso continuo de su audífono de oído izquierdo, pero no se observaron mejorías. Dado que el sistema Bicross tenía 6 años de antigüedad, podemos plantearnos la hipótesis de hacer una nueva selección. Se probaron distintos modelos de audífonos para alcanzar ese umbral de máxima discriminación, pero no se pudo lograr el porcentaje esperado. Se probaron audífonos retroauriculares, audífonos con tecnología RIC, como mencionaba Magalí recién, con el auricular en la punta. La paciente presenta un conducto muy pequeño, con lo cual los auriculares más potentes entraban con dificultad. Pero bueno, al no superar ese umbral de máxima discriminación, lo que se sugirió fueron accesorios inalámbricos compatibles con su audífono actual para mejorar la comunicación con el teléfono y con el televisor, dado que es una paciente que se encuentra mucho en su casa, y bueno, para facilitar la comunicación desde ese lugar. Se sugirió repetir estudio audiológico y realizar sesiones de rehabilitación auditiva. Ahí empezamos con el caso número 3, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este caso, o quedó algo sin entender. A ver, todo clarísimo. En un caso, pero siempre para llevar a la práctica del consultorio, ¿no? Si no pensamos en un Bicross, porque el oído mejor es un oído muy bueno, en forma simultánea hacen una prueba de algún osteointegrado o de algún otro sistema de transmisión por vía ósea para poder comparar la calidad auditiva. Exacto, sí. En las hipoacusias unilaterales contamos con todos los dispositivos osteointegrados y hacemos la comparación entre CROSS y el sistema osteointegrado. Hacemos esa comparativa, sí. Y la variabilidad de respuestas que hay algunos pacientes con hipoacusias sensorio-neurales unilaterales que salen fascinados con la vibración ósea y otros con el sistema CROSS. ¿Es más por lo estético o desde el punto de vista de ganancia ustedes ven una gran diferencia? Depende mucho del caso, hay de todo. La realidad es que hay pacientes que ponen en juego lo estético y no quieren utilizar 2 dispositivos. Por otro lado, hay pacientes que refieren que la sonoridad es mejor con uno que con otro, pero no hay algo bien establecido como para decir con este paciente seguro que le va a gustar más un dispositivo con respecto al otro. Es necesario probarlo y hacer la comparativa. Muchas gracias. Excelente, Mechi. Bien, vamos al caso número 3. En este momento estaríamos frente a un paciente de 83 años que, como les anticipé, consulta por percepción de acúfenos, no tiene referencias de problemática comunicacional, pero presenta esta pérdida neurosensorial ya de leve a moderada. Él
nos relata, se hace un THI, que es un Tinnitus Handicap Inventory, que puede poner como en evidencia dónde son las mayores problemáticas de la sintomatología para el paciente. Es un cuestionario que nos permite visualizar estos patrones, que si son más, digamos, problemáticos los acúfenos en ambientes silentes, o son más problemáticos cuando se encuentran en situaciones justamente de discriminación en ruido, cuando si es más funcional a nivel de sus habilidades auditivas, la problemática del acúfeno, o si es más emocional y de molestia por el mantenimiento del síntoma en sí. Así que es un test bastante interesante para tener en cuenta. Pero bueno, él no relata problemática comunicacional cuando llega, y sin embargo uno ya ahí como audiólogo tiene que poder visualizar que con 83 años, aún con habilidades cognitivas muy buenas, porque es un paciente activo laboralmente, que lo que quiere es como dejar de escuchar el acúfeno, pero no más que eso, tiene una compensación de esa pérdida auditiva con un gasto cognitivo muy alto, ¿sí? Eso lo tenemos que saber ya de base. Entonces, ¿me pasás la siguiente, Mechi? Dentro del marco de propuesta terapéutica, en donde uno lo que va a buscar es cómo aplicar una terapia sonora para ayudar a un paciente que viene con motivo de consulta de acúfenos, tenemos que pensar en esto, evaluar el nivel de discriminación, evaluar la funcionalidad auditiva como primer medida. En este caso se hace una prueba de selección de audífonos como marco para evaluar esto. El paciente no se le informa de esa manera, pero sí se comienza una valoración de cómo discrimina las palabras en ambiente silente, cómo discrimina las palabras cuando hay ruido. Ahí arrojan los primeros resultados de lo que uno pudo haber inferido. Él hace una discriminación de palabras sin ruido de un 72%. Cuando trabajamos con frases con ruido pasamos a una disminución de un 80%. Podríamos complicar un poco más la prueba y pensar que en vez de frases usáramos palabras. Esto generaría mayor dificultad. Pero sabemos que cuando abordamos a un paciente con estas características es mucho lo que hay que hacer. Entonces, algunas de las cuestiones que ya podemos inferir que van a ser dificultades, por ahí es importante ir avanzando. Y en un paciente de 83 años, lo que más me interesa saber, si ya estoy pensando en que voy a tener que aplicar una herramienta de terapia sonora que, en vez de ser un estímulo en el ambiente que por ahí genere más dificultad para su comunicación, va a estar a través de un dispositivo de ayuda auditiva, en lo que me voy a centrar es en poder demostrarle esas dificultades, que entienda que el acúfeno está acompañando esa problemática y elegir cuál es el mejor sistema para ofrecerle. Entonces, bueno, las frases también en una persona de 83 años nos permiten ver cognitivamente cómo resuelve, cómo completa. Esta fue la forma de elección de frases y no de palabras en este caso, con ruido. La evaluación del nivel de sonoridad que le da el acúfeno en el consultorio y a la noche también nos permite visualizar cómo se maneja esta persona con su percepción. Pásame la siguiente, Mechi. Los dispositivos de ayuda auditiva que le probamos fueron muy parejos. Los 3 modelos que probamos generan una mejora de un 20% de ganancia, también un 20% de ganancia de mejora en situación de frases con ruido. Y fíjense que la disminución de la percepción del acúfeno, que estaba en 3 en el consultorio, es baja, es un 1. Y uno podría decir, el audífono entonces solito no está ayudando. Hay que pensar que esta paciente seguramente sostiene su pérdida auditiva por mucho tiempo, y cuando uno coloca un audífono, a veces la percepción baja inmediatamente, pero no pasa en todos los casos. Y la realidad es que en este caso no se está poniendo el audífono para que deje de escuchar el acúfeno, se está poniendo el audífono para que deje de hacer un esfuerzo comunicacional compensatorio, y vamos a elegir el dispositivo que tenga un generador de ruido incluido, como para tener una herramienta para hacer una habituación a su acúfeno en el caso que se sostenga. Pero no siempre se da que solo con la colocación del audífono el acúfeno baja. Entonces lo que hicimos fue la sugerencia del mejor audífono, decirle que lo debe usar al menos 12 horas por día. Generalmente se dice que de 8 a 12 horas por día es lo mínimo que podemos pedirle a un paciente de usar el audífono para que se genere esto que estamos buscando, que es una estimulación auditiva de su cóclea, ¿no? que empiece a estar mejor estimulado para que se genere una regularización cortical. A los 83 años, sí, también va a demorar más,
pero va a generar un cambio que puede hacer que de por sí solo la disminución del acúfeno baje, pero tiene que poder usarlo constantemente. Y también acá, como les mostraba, los datos para la primera adaptación, para la casa que va a hacer el encendido del equipo, cómo comenzar con un molde personal, que sea ELAN en este caso es la posibilidad de que el molde sea personal, porque el pabellón del paciente no tenía un buen sostén. Eso es muy importante de evaluar si vamos a pedir un tipo de adaptación u otra. Pero si pedimos un molde personal y no cuidamos que esté bien abierto, el paciente después no lo va a utilizar tampoco, porque va a tapar la sonoridad que tiene propia de su oído o de su audición. Y eso además a esta edad está como esquema corporal auditivo, con lo cual es muy difícil acostumbrarse a un taponamiento, ¿sí? Así que solamente se pide un molde que tenga reborde de conducto para sostén, pero que esté lo más abierto posible. Y bueno, y después los algoritmos y lo que creemos que fue mejor para la situación de equipamiento del paciente. Vamos a la siguiente, Mechi. Acá vamos a escucharlo a él. Fíjense que en el consultorio la disminución de la percepción del acúfeno fue menor, que él en realidad no venía pensando en un equipamiento, y qué es lo que nos cuenta al mes de estar equipado. Bueno, Adolfo, acá estamos. La idea es que usted pueda contarnos cuál es su sensación, su impresión, luego de que concurrió como motivo de consulta por acúfenos, para ver qué podíamos hacer con esa percepción que escuchaba, y que la indicación o la propuesta terapéutica fue un equipamiento bilateral con audífonos. ¿Qué nos quiere contar? Sí, cómo no. En primer momento me sorprendió. No esperaba una amplia explicación sobre todas las implicancias que significaban el acúfeno. Yo mentalmente lo tenía separado de la posibilidad de estar con un nivel de falta de audición. Pero la primera entrevista resultó así muy compleja y muy explicativa. Y en función de eso, pese a que el costo no es bajo de los audífonos, decidimos y los compré hace un mes que los estoy usando. El otro. Se mantenía el acúfeno. Y en esta sesión donde la doctora pudo calibrarlo, noté enseguida una diferencia favorable. Y bueno, y ahora tendré que seguir probando esto. Ya lo siento, me siento más adaptado, y además las implicancias que tiene en general, que me acaban de relatar en esta entrevista y en la anterior, vinculadas a las ventajas neurológicas, bueno, me ayudan a que la cuestión la vea más clara. Bueno, lo motiva el proceso. Me motiva a continuar. Claro, lo estuvo usando casi 13 horas por día, así que la verdad es que ya es un montón. Y ahora en este momento, con la nueva calibración que tiene, ¿siente la percepción del acúfeno? Justamente, no. Ahora que me habla del acúfeno, entonces lo percibo. Pero si no, pasa a otro plano. No, estaba en otro plano. Bueno, fantástico. Bueno, le deseamos que siga muy bien y muchas gracias por contarnos su experiencia. Espero que sirva. Bueno, estos relatos para mí son muy importantes que lleguen. Es un paciente que realmente manifiesta esta cuestión de la motivación necesaria para abordar este tipo de proceso, y depende de lo que uno le cuente, y eso es fundamental en trabajo conjunto, otoaudiológico. Así que bueno, es un poco la idea de la presentación del caso. Hay algo importante también que dijo, que lo usó un mes, lo usó 13 horas por día, y en realidad cuando llegó a la consulta me decía que todavía la percepción del acúfeno estaba. Y la calibración del equipo, después de haberlo utilizado durante un mes y reforzar la estimulación, generó un gran cambio. Todavía no lo volvimos a ver, pero la realidad es que por ahora no pienso que vaya a necesitar un generador de ruido incluido. Y eso me alegra, porque siempre que uno está colocando un generador de ruido, está generando una interferencia
entre la comunicación, para la comunicación del paciente, ¿sí? A los 83 años, la verdad es que no se lo deseaba, más interferencias. Quiero clarificación, quiero que vuelva a tener seguridad y que no haga tanto esfuerzo cognitivo compensatorio y que no le moleste el acúfeno desde ya. Vamos a la otra, Mechi. Bueno, Adolfo, aquí estamos. No, de nuevo no. Bueno, entonces, cuando elegimos la terapia sonora para un paciente que consulta por acúfenos, tenemos que tener en cuenta esto, el grado de molestia, de incapacidad del síntoma desde ya, si tiene o no una hipoacusia equipable, evaluado, y qué etiopatogenia tiene. Vamos a la próxima. En esto se nos abren dos vertientes, una es la que vimos, en este caso la terapia sonora no define qué herramienta utilizamos ni qué tipo de estímulo estamos utilizando. Terapia sonora es el marco a utilizar. Entonces, si usamos un audífono, vamos a usar una herramienta que lo podemos usar como una estimulación periférica, auditiva, como en el caso del paciente, o podríamos pensar en agregar un generador de ruido con ese dispositivo, y en ese caso, bueno, ahí muestro en una gráfica lo que se hace en imagen habitualmente, que es buscar el punto en donde el generador de ruido se mezcla, el punto de mezcla con la percepción del acúfeno. Vamos a la siguiente, Mechi. En el caso de que hay un micrófono, ahí está. En el caso que el paciente no tenga una indicación para equipamiento, se pueden utilizar varias plataformas para generar ruido en el ambiente. Pero otra vez, la idea de generar una terapia sonora ambiental no es global. Hay que elegir con qué tipo de estímulo vamos a trabajar, de qué manera lo va a trabajar. Mechi, ¿puede ser que tu micrófono esté abierto? Sí, pero no, bueno, ay, espera que lo cierre. Dale, gracias. Me hace retroalimentación. Me estás devolviendo, yo hoy dejé abierto el mío, hasta estaba tomando mate, mal ahí. Bueno, cuestión que si nosotros pensamos en elegir un tipo de estímulo para hacer una terapia de habituación para el acúfeno, podemos contar, por ejemplo, con una página como Sonora, que tiene a disposición, digamos, de los pacientes y de los terapeutas, un mixer de sonidos donde hay distintos tipos de estímulos. Ruido rosa, ruido blanco, en este caso se ven distintas bandas angostas, acá se ven tonos puros, que uno puede determinar el tono puro y la intensidad también del estímulo, y después hay sonidos de la naturaleza, ruido, agua y lluvia. Me pareció importante hacer esta bajada porque esta página está ya utilizándose, es gratuita, de acceso gratuito, no hay ningún interés propio en ella, así que me parece que puedo mostrarla tranquilamente y dar una idea de, digamos, de utilización global como para generar un tipo de terapia sonora que sería una terapia sonora de enriquecimiento ambiental que podría ayudar a los pacientes en el proceso, digamos, durante el proceso de evaluación o hasta que llegue un especialista que le elija el tipo de estímulo y la terapia sonora indicada para el caso. Entonces, me parece sobre todo muy importante esto de empezar a decir, bueno, una terapia sonora de enriquecimiento ambiental y no, bueno, una terapia sonora con ruido blanco, empiece a usar ruido blanco hasta que veamos qué hacer, porque si no, el estímulo que vamos a utilizar en la terapia empieza a perder fuerza. Porque bueno, ¿y cuántas horas lo va a usar? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Y cómo? Entonces, bueno, voy a mostrarles eso. Vamos a entrar juntos al link. Entra por favor, Mechi. Es muy fácil, tiene un tutorial de explicación de cómo se maneja, pero entonces si bajamos... no voy a poder yo, Mechi, vas a tener que, ahí en el play estaría el tutorial que lleva el YouTube. ¿Podés bajar el scroll hacia abajo para ir al mixer de sonidos? No, eso después lo pueden ver solos. Ahí está. Scrollea la página para abajo, bien, más, ahí ya empieza el mixer de sonido a aparecer. Entonces, ¿cómo podríamos enmarcar una terapia sonora de enriquecimiento ambiental en estos pacientes que todavía están en busca del diagnóstico o que están esperando para ver un especialista? Se podría, baja un poquito más, Mechi. Podríamos poner modo prueba, tildando modo prueba, se habilitan los scroll de volumen de los distintos estímulos, entonces aquí tenemos lluvia, tormenta y agua, y uno dice, bueno, pero esos estímulos los puede encontrar en YouTube.
hay bastante diferencia en cuanto a cómo estimulamos, no importa el nombre, porque que diga lluvia no nos está dando mucho dato. Lo importante es que este estímulo está grabado con una calidad digital, sin corte de agudos, entonces cuando el paciente escucha lo que está denominado como lluvia, es un estímulo bastante cercano al ruido blanco, pero mucho más sonoramente aceptable, sin tanto agudos justamente, que genera una respuesta diferente del sistema automático ante la estimulación, porque uno lo asocia al sonido de la lluvia y eso ya calma. Entonces, bueno, podría generar un volumen, moviendo el scroll directamente del volumen de lluvia hacia la derecha, que genere un punto de mezcla no muy fuerte con su acúfeno. Podría ser que ponga solo lluvia, podría además poner tormenta o poner ruido de agua, los 3 estímulos, 2 estímulos, y una vez que están seteados, cuando pone modo terapia, a ver si lo apretás, vas a poder elegir un cronómetro. Entonces podríamos decir, bueno, póngalo durante 30 minutos, 40 minutos y después se va a cortar solo. Su dispositivo va a seguir pudiendo funcionar en lo que usted quiera. Si es el teléfono, queda en un segundo plano, si es la computadora también, entonces eso queda como de base y tratar de desviar la atención a otra cosa lo va a ayudar mucho. ¿Cuánto lo puede usar a esto? Las veces que quiera. Lo importante de poner un cronómetro es como para que no quede todo el tiempo, y sobre todo cuando lo usan antes de irse a dormir también, ¿sí? Que se corte, porque es muy importante en estos pacientes que rescatemos las horas de descanso. Gracias, Mechi, podés cerrarlo. Vamos a la otra. Creo que ya es tu caso, entonces supongo que acá también se abren un montón de preguntas, pero me parece bien si tenemos un ratito más como para terminar de ver este caso, y después ya el que se quiere quedar con alguna pregunta lo hacemos. Así que te escuchamos, Mechi. Bueno, el último caso, el caso clínico número 4, hipoacusia súbita bilateral, candidatura a implante coclear. En este caso la idea no es adentrarme en la teoría de hipoacusia súbita, no se asusten, porque la doctora Parrondo dio un ateneo muy completo sobre hipoacusia súbita, en donde abordó la patología, el tratamiento médico y habló de todas las características, pero sí es importante recordar la definición. Tenemos que recordar que es una hipoacusia neurosensorial que afecta 3 o más frecuencias, hay un descenso de 30 decibeles, y en un tiempo de instauración menor a 72 horas. La incidencia de la hipoacusia súbita afecta de 5 a 27 cada 100.000 personas. La localización más frecuente es unilateral en el 95% de los casos, de presentación idiopática en el 90% de los casos, y el 65% de los pacientes suelen recuperar la audición dentro de las primeras 2 semanas. En el caso de la localización bilateral, que es lo que vengo a presentar hoy, tiene una incidencia poco común, es del 4,9%, y por lo general se asocia con causas tóxicas, autoinmunes, neoplásicas, vasculares. Los síntomas asociados de la hipoacusia súbita suelen ser acúfenos, sensación de oído tapado, vértigo, y en ese caso es importante tener en cuenta que el pronóstico va a ser peor. Y cuando no haya respuesta al tratamiento médico y la audición no sea funcional, en el caso de la hipoacusia súbita bilateral, debe valorarse la indicación de un implante coclear. Si habláramos de una hipoacusia súbita unilateral, tenemos un montón de opciones, como las que mencioné hace un ratito, la del sistema Bicross, de Cross, o el sistema osteointegrado, pero en este caso solo tenemos que valorar el implante coclear. La paciente presenta 58 años de edad, su motivo de consulta concurrió al servicio para evaluar su candidatura a implante coclear, refiere episodio de hipoacusia súbita bilateral de hace 8 meses, no recuperó la audición luego de realizado el tratamiento médico, el cual fue realizado en otra institución. Tomografía computada, resonancia magnética, laboratorio, no arroja particularidades. La paciente concurre muy angustiada, utilizando una aplicación de celular que se llama Hablalo para poder comunicarse, y refirió de su episodio que fue precedido por un acúfeno muy intenso, continuo y de tonalidad grave,
y vómitos, episodio después del cual tuvo que estar internada. Estos son sus estudios audiológicos. Tenemos su tímpano-impedanciometría con curvas tipo A de Scherger, con reflejos ipsi y contralaterales negativos. Y en el potencial evocado, en el lado izquierdo, solo se observa presencia de onda 5, de regular reproducibilidad, y en el lado derecho no evidencia respuesta. Cuando se realiza la selección de audífonos, lo que hicimos fue probar 3 dispositivos de diferentes marcas comerciales, todos súper potentes. Esta es la pantalla de calibración del audífono que mejor le fue, y acá lo que es importante, por eso puse captura de esta calibración, es que se lo calibró pensando en un nivel de experiencia de mucho tiempo, como que fuera un usuario de uso prolongado de audífono y con un modo de amplificación lineal. Ninguno de los audífonos probados dio beneficio, no discriminó el habla con ninguno, solo refirió presencia de la voz en el oído izquierdo, que es el que presenta mejor audición. Se evaluó la percepción del habla con el audífono que mejor le rindió, para ver la capacidad funcional que hace de su audición. Se evaluó en formato cerrado el test de Lynn y vocales. Con el oído derecho no presentó detección a ninguno de los sonidos del test de Lynn. Con el oído izquierdo presentó detección a todos los sonidos, a excepción del sonido S, y presentó identificación del sonido I y sh. Y en las vocales, con el oído derecho no presentó detección en ninguna de las vocales, con el oído izquierdo presentó detección a todas ellas e identificación con la vocal E y con la vocal I. En la prueba de identificación de patrones suprasegmentales, el PIP suprasegmentos, en el oído derecho no presentó discriminación, en el oído izquierdo presentó un 46%, en el formato limitado, colores, en el oído derecho 0%, oído izquierdo 20%, y cuando se toman la lista de palabras fonéticamente balanceadas del Dr. Tato en formato abierto, no presentó discriminación en ninguno de los dos oídos. Con lo cual, acá estamos viendo que la paciente no puede hacer uso funcional de su audición, pese a que en el oído izquierdo presenta algo de audición. Entonces, simplemente presentar el caso, es un caso extraño, que no suele presentarse con frecuencia. La evaluación otorrinolaringológica fue realizada, los estudios de imágenes también, la evaluación audiológica acabo de presentarla, y la evaluación psicológica, la paciente es candidata, no presenta ninguna contraindicación psicológica para poder llevar a cabo la realización de un implante coclear. Así que bueno, presentarles el caso y decir que va a ser candidata, queda seguir estudiándola. Por ahora no hay causa aparente de esta hipoacusia súbita bilateral. Sí, Mechi, esta paciente, las dudas que se generaron ayer y que no podíamos hablar porque yo estaba a mitad de cirugía, nos la deriva el doctor Javier Dores. En la primera consulta todavía no tenía el app para comunicarse por texto, era un llanto permanente desde que entró al consultorio y por problemas de trabajo familiar vino acompañada solamente de un hijo de 17 años. Y este hijo lo único que decía es: mamá se quedó sorda de golpe, perdió los dos oídos y no tenía historia. Por eso al principio de la historia clínica aparece como una súbita bilateral, y ahora ella refiere que su oído izquierdo tenía algún problema auditivo, no tiene estudios audiológicos previos, no tiene seguimiento médico por decisión de la paciente, no porque sea un error diagnóstico previo. Y lo que no sabemos es si hizo una progresión de un oído izquierdo que estaba más o menos, más la súbita completa del lado derecho, o si ese oído izquierdo ya era un oído no funcionante y esta paciente se manejaba solamente de forma unilateral e hizo una súbita de su único oído.
Eso es lo que con vos y con Magalí todavía no podemos terminar de determinar. Pero sí, el relato inicial de la familia que la acompañaba es como una súbita bilateral. Imagenológicamente no tiene alteraciones estructurales del oído interno, no tiene micromalformaciones, no tiene dehiscencias, no se ven alteraciones en la densidad del hueso, y por resonancia magnética también en algún momento había salido la duda ahí por algún colega de algunos problemas vasculares, pero no, tiene pequeñas imágenes de gliosis periventriculares bilaterales que todos los que tenemos más de 18 años empezamos a acumular, no tiene ningún valor importante. Y está en seguimiento reumatológico desde esto, y los laboratorios son normales. No quiere decir que no tenga ningún proceso inmunomediado, pero por lo menos hasta hoy, desde el punto de vista de laboratorios, no ha sido demostrable. Muy bueno, gracias Ricardo. Justamente ese fue el motivo por el cual lo trajimos, porque la realidad es que a veces las clasificaciones, bueno, nos dan un marco, pero acá el abordaje a nivel del equipo fue en un mes generar las evaluaciones necesarias para que la paciente pueda estar tramitando su certificado de discapacidad, que pueda estar pensando que es una candidata a implante coclear, que podamos pensar eso, y sobre todo el abordaje de esto, de cómo ayudamos a esta paciente, que sea un inicio súbito bilateral, o sea que nosotros lo escuchamos también, que la progresión de su oído izquierdo ya venía evolucionando, pero que hace 8 meses se levantó un día y no escuchó más, pueda ir mejorando su calidad de vida a partir de habernos consultado también. Y en ese marco la aplicación es muy útil, cuando pensamos en cómo transmitirle a un paciente que no escucha las pruebas de percepción del habla. Hasta el momento uno las escribía, y hoy podemos utilizar esta aplicación como para hablar y que el paciente pueda leerlo. Eso es muy útil y mucho más rápida la intervención y los tiempos de realización de las pruebas. Y por otro lado, mencionar que desde la segunda consulta, en ese oído izquierdo, que está ahí como, bueno, que era en su momento su oído y que hoy es el mejor oído porque es el que le da acceso al sonido, le conseguimos un audífono potente a préstamo hasta que se resuelva cuál va a ser el dispositivo propio, y con eso ella escucha su propia voz, le da un marco sonoro que le permite no estar totalmente aislada, y eso a nivel emocional fue muy importante para el paciente. Así que bueno, muchísimas gracias Mechi, Vero, ¿no? La realidad es que es muy importante trabajar con un equipo como ustedes para esto, para el abordaje de estos pacientes que son difíciles, que son complicados, que hay que poder hablar, que poder comunicarnos, y desde ya que imprescindible el trabajo con el equipo otorrinolaringológico. Así que no sé, creo que hay algunas preguntas, pero también estamos pasados de tiempo, no sé qué es lo que quieren hacer. Responder las preguntas. Vero. Bueno, sí. me fijo en... Bien. ¿Tenés algunas preguntas? Sí, 2 preguntas. Qué importante también cómo puede condicionar el estado anímico del paciente en la percepción del acúfeno. Y en este sentido, ¿hay algún parámetro objetivo que les permite a ustedes suprimir esta subjetividad del paciente para evaluar la respuesta del equipamiento sobre el acúfeno? Parámetro objetivo que permita medir la subjetividad del paciente en la molestia, no. Parámetro objetivo, o sea, hay algunos parámetros que hoy se están refiriendo objetivamente a medir el estrés que puede tener esa persona con cuestiones de dilatación de pupila, pero un parámetro objetivo para medir el grado de molestia no. Usamos test funcional, test como de valoración psicoemocional, como el THI, el Tinnitus Handicap Inventory, que fue desarrollado por Newman y Jacobson como en el 96, pero está validado al español desde el 2001 por RISE y está muy facilitado en las redes. Ese sería, tomamos muy en cuenta la molestia y no siempre la resolución de la respuesta del organismo al síntoma, que sería esta cuestión de cuánto te molesta estar percibiendo el acúfeno, cómo responde tu sistema ante esto. Se resuelve, o sea, no se resuelve solo con la colocación de un dispositivo, de una terapia sonora. Cuando el paciente sabe que está escuchado, que está abordado clínicamente, que digamos que
se le van los miedos de estar teniendo alguna sintomatología, en el caso de que no la tenga, ¿no? Que uno va evolucionándolo, ayuda muchísimo. Empiezan a ponerlo como en otro lugar y eso hace que la respuesta autónoma, automática de reacción ante el síntoma baje, y eso también baja mucho la percepción. Pero un parámetro objetivo, no. Si entendí bien la pregunta, no la puedo contestar. Después, ¿hay alguna estandarización en cuanto a horas por día de uso de la terapia sonora? Sí, y cada vez más, pero también depende de qué tipo de terapia sonora, y eso va a depender de la evaluación pertinente del paciente. O sea, no podemos trabajarlo de manera general, como no podemos tomar que una persona que percibe acúfenos sea igual a otra. Digamos, hay poblaciones diferenciales de pacientes con acúfenos. Entonces las terapias sonoras también son diferenciales, tienen que dar respuesta a las necesidades de cada paciente. No hay más preguntas. Bueno, bárbaro. Me parece que estamos, Ricardo. ¿Qué te parece? Perfecto, maravilloso, excelente las tres como siempre, clarísimas. No se te estiró tanto el Ateneo. Muy buen fin de semana, estamos en contacto y seguimos discutiendo estos casos. Bueno, muy Un fin de placer. semana para todos. Buen fin de felicitaciones. Muchas gracias.